Dale, Rápido. dale. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de distrofias retinianas. Pues es un tema largo, entonces vamos a tratar de ir lo más rápido que se pueda. Igual si tienen cualquier duda o comentario, me quieren interrumpir, con gusto. Bueno, entonces primero aquí les represento esta imagen en donde se observa como la distribución de los fotorreceptores, en los cuales en el eje de la X están representados los grados de la retina y en el eje de la Y están representados la densidad de estos mismos. Aquí solamente lo que quiero ejemplificar es que pues, normalmente se tiene como el conocimiento de que en la mácula pues están los conos y en el resto de la retina pues están los bastones. Y pues en esta imagen pues nos dice prácticamente que los conos, si ven, la densidad está justamente en el centro, que sería representado pues como el lumbo, es donde tenemos la mayor cantidad de densidad de conos, y vemos cómo esta gráfica va disminuyendo conforme se va yendo más hacia la periferia, pero vemos cómo nunca disminuye o cómo nunca llega hasta cero. Eso nos habla de que prácticamente pues tenemos cierta cantidad de conos en toda la distribución de la retina. Y en los bastones también vemos cómo tiene sobre todo como un pico representado más o menos entre los 20 grados, en donde tenemos la mayor concentración de estos y van disminuyendo conforme va avanzando hacia la periferia y también hacia el centro, pero pues que también tenemos una cierta cantidad de bastones, simplemente que se disminuyen por completo justo en el centro de que sería representado pues el lumbo. Entonces, empezando como introducción sobre las distrofias, como sabemos, en el proceso de la visión intervienen cientos de proteínas, por las cuales hay múltiples proteínas que pueden ser alteradas de manera genética. Las distrofias retinianas son las más comunes dentro de las patologías genéticas, tanto oculares como en nivel general, como en nivel sistémico. Entonces, pues es una característica importante. Hay más de 300 genes implicados que se han visto relacionados con las distrofias, y en las enfermedades de las distrofias retinianas, hablando prácticamente, sobre todo se tratan sobre enfermedades retinianas monogénicas. Eso nos habla de que están alteradas principalmente un gen en específico. Como ciertas características, una manera en general para poder definir las distrofias, que si bien sabemos que no siempre pueden cumplir estas reglas, es que son enfermedades que son hereditarias. Normalmente empiezan a tener una afectación después del nacimiento. Suelen ser bilaterales, progresivas y simétricas. Pero pues nunca se cumple. A veces pueden ser incluso ser muy asimétricas, que incluso pueden parecer unilaterales. Dentro de las distrofias retinianas, pues las características es por una pérdida progresiva de las células en diferentes capas por las mutaciones genéticas en específicas. Se considera que alrededor hay de 2 millones de personas afectadas en todo el mundo por estas enfermedades, y pues es un reto diagnóstico, sobre todo por su gran variabilidad genética. Es muy complejo pues el análisis que conlleva esto, debido a que, como les mencioné, hay más de 300 genes implicados. Y sobre la gran variabilidad, pues es porque un mismo gen puede dar diversos fenotipos de una enfermedad, y un fenotipo puede ser, en específico, puede ser causado por diversos genes. Normalmente este tipo de patologías puede ser causada por cualquier tipo de herencia. Normalmente la tipo de herencia que es más frecuente en estas, hablando sobre las retinianas, es la autosómica recesiva. Entonces, como les menciono, las mutaciones de un mismo gen pueden dar distintos fenotipos, como poniendo, por ejemplo, el ejemplo del gen ABCA4. Este nos puede dar principalmente como estas enfermedades, como la enfermedad de Stargardt, una distrofia macular o una retinosis pigmentaria.
También la retinosis pigmentaria puede ser causada por más de 60 genes y la amaurosis congénita de Leber puede ser causada alrededor, se han relacionado por más de 19 genes. Aquí hay una página, la página de rednet.org, en donde se ha tratado como de buscar o ejemplificar todos estos genes. Y pues aquí vemos como toda esta gráfica de los genes que se han sido identificados en el transcurso del tiempo, cómo han ido aumentando conforme han ido avanzando la calidad de los estudios genéticos en los que se pueden estudiar. Hay un estudio aquí que se realizó en población mexicana, en donde pues, se evaluó las alteraciones genéticas en esas enfermedades retinianas. Y pues aquí solamente es como para ejemplificar que el gen que más se asoció fue el ABCA4, el CRB1 y el RPGR y el USH2A, como son como los cuatro más frecuentes que se llegaron a identificar en la población mexicana. Dentro de los estudios genéticos para poder evaluar este tipo de patologías tenemos tres principales. Uno es la secuenciación de ADN tipo Sanger, que es como el clásico que ha sido desde hace mucho tiempo. El mapeo de homocigosidad, la secuenciación y la secuenciación de última generación. Hablando un poco de cada uno, hablando sobre la secuenciación de ADN tipo Sanger, lo que va a hacer, pues es que es la más básica. Va a analizar segmentos específicos del genoma. Esto poniendo, por ejemplo, hay distrofias, normalmente que si las vemos por sus características clínicas, podemos asumir o podemos pensar qué gen podría estar afectado, como es la enfermedad de Stargardt, por sus características clínicas y por la gran asociación que tiene con este gen ABCA4 podemos relacionarlo. Entonces se busca intencionalmente sobre este gen y se hace este tipo de estudios. Son como estas enfermedades, por ejemplo, la coroideremia, en donde hay una gran relación con el gen CHM y la atrofia girata con el gen OAT. Entonces podemos buscar intencionadamente sobre este tipo de genes y buscar algún tipo de mutación. En- Hablando sobre el mapeo de homocigosidad, lo que va a realizar es analizar regiones homocigotas de todos los cromosomas. Y sobre todo nos sirve para enfermedades autosómicas recesivas, pero que tengan una heterogeneidad genética. Sobre todo, por ejemplo, el ejemplo que se mencionaba es la enfermedad de Bardet-Biedl. Y pues hablando sobre la más nueva, la secuenciación de última generación, lo que hace es analizar el genoma completo. Si recordamos un poquito sobre la genética, tenemos los exones y los intrones. Los exones son los que principalmente van a codificar las proteínas y los intrones son los que principalmente su función es como reguladores. Entonces, lo que hace todo esto es evaluar los más de 23.000 genes y pues darnos como el gen específico que puede estar alterado. Normalmente este tipo de estudio también se le conoce como exoma completo, por lo que les menciono, y normalmente lo que se menciona es que se pueden realizar, por ejemplo, en retinosis pigmentaria, como vamos a ver un poquito más adelante, donde hay múltiples genes que lo pueden, que se puede presentar, es un tipo de estudio adecuado en este tipo de patologías. Bueno, haciendo un poquito sobre la clasificación de las distrofias, no encontré como una clasificación detallada, ya que la trataban como de clasificar de diversas formas, pero bueno, yo traté como de clasificarlo o de buscar como este tipo de forma, en donde lo ponía como distrofias retinianas y distrofias coroideas. De aquí principalmente las dividíamos en tres partes, en difusas, maculares y vitreo-retinianas. De las difusas nos vamos a las dominantes de bastones o que también se le puede llamar bastones conos, donde su gran característica, su principal enfermedad aquí pues va a ser la retinosis pigmentaria. Luego tenemos la de conos bastones. Aquí eso de la nomenclatura de poner primero bastones o conos es sobre todo por el fotorreceptor que se afecta primero. En este caso, por ejemplo, bastones conos es porque se afecta primero los bastones y después se van a afectar los conos y de caso al revés, pues con la distrofia de conos bastones.
Aquí también ponen las difusas, podemos incluir a las coroideas, en donde las dos grandes principales pues es la atrofia girata y la coroideremia. Y dentro de las maculares, las tres principales características de estas pues es la enfermedad de Stargardt, la enfermedad de Best y la de Empatron. Y dentro de las vitreoretinianas tenemos estas tres principales, que es la retinosquisis ligada a X, la enfermedad de Stickler y la vitreoretinopatía exudativa familiar, o por su nomenclatura en inglés, también se conoce como FIVR. Sí, justamente la clasificación, o la gran mayoría de las bibliografías lo van a clasificar las distrofias en base a qué se te está distrofiando. Más que por gen, porque como lo platicaste muy bien hace ratito, o sea, realmente la misma gen o el mismo padre te puede dar diferentes manifestaciones y el fenotipo puede ser diferente aun cuando, por eso no lo clasificamos por genes, sino qué es lo que se te está distrofiando. No sé si se puede decir así, pero creo que se entiende. Entonces, sí, está muy bien. Vale. Bueno, vamos a empezar con retinosis pigmentaria. Esta es la distrofia de retina más común de todas. Es de tipo bastón cono. A nivel mundial se considera que es uno por cada 3.000 a 7.000 personas y hay una asociación con mutaciones de más de 80 genes. Entonces, pues esa es la gran variabilidad que se puede presentar en este tipo de patología y principalmente la podemos dividir en dos, forma ocular propiamente y una forma sindromática. Los patrones de herencia en los que se puede presentar, como les comentaba, se puede presentar de cualquier tipo de herencia. La más común es la autosómica recesiva de un 50 a un 60%. También se puede presentar autosómica dominante un 30-40%, ligada al cromosoma X 10 al 15%, y también se puede presentar de forma esporádica. Eh, la forma sindromática representa entre el 20 al 30% y las dos principales los síndromes que se relacionan con esto pues es el síndrome de Usher y el síndrome de Bardet-Biedl. Y también podemos aquí como catalogar un poquito la amaurosis congénita de Leber, que se representa como en el 5% de los casos y esta va a ser una forma congénita o de inicio muy temprano neonatal de la retinosis pigmentaria. Esta solamente es como aquí viene en el Ryan todos los genes que están implicados en la retinosis pigmentaria. No, pues, creo que no es necesario pues abordar cada uno de estos, solamente es como para ver y ejemplificar pues como todos los genes que pueden estar asociados. Hablar sobre la fisiopatología de la retinosis pigmentaria pues es muy difícil porque están implicados múltiples genes, por lo cual van a estar implicados múltiples proteínas. Proteínas, por ejemplo, como la RP65, proteínas sobre todo de los segmentos externos de los bastones, como la periferinas, como la proteína ROM1, en donde pues el principal denominador común va a ser la afección de proteínas de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina, lo cual va a conllevar a su degeneración y la muerte celular. El cuadro clínico de la retinosis pigmentaria, hablando sobre los síntomas, pues los pacientes principalmente se van a quejar sobre la nictalopia, la pérdida del campo visual, una alteración en la adaptación a la oscuridad, también se puede quejar de fotopsias, fotofobia, y dentro de los signos, pues conocemos la triada clásica, la atenuación vascular, el pigmento en patrón de espículas óseas y la palidez del nervio óptico. Que bien, esta triada es un poquito como engañosa porque sobre todo se da en los casos ya muy avanzados. Normalmente si ya vemos esta triada es porque pues la enfermedad está muy avanzada. No en por lo tanto, no en todos los casos lo vamos a ver, sobre todo si vemos un paciente de manera temprana. Y pues aquí están representadas estas tres imágenes, ¿no? Las espículas óseas en su imagen izquierda, la palidez del disco óptico, que la menciona como una palidez cerúlea, y el estrechamiento sobre todo arteriolar. No en por lo tanto, no en todos los pacientes pues vamos a presentar la palidez del disco óptico y no en todos los pacientes se puede presentar tampoco pues las espículas óseas, el pigmento. Acá otra imagen, un fondo ojo derecho, donde pues, nada más vemos como
espículas óseas del pigmento. Y lo que, por ejemplo, en una clase que estuve viendo, lo que mencionaba en un doctor era que no buscáramos en una retinosis pigmentaria sobre todo el pigmento, sino que buscáramos como estas zonas parchadas del fondo de ojo, en donde se está viendo la alteración sobre todo del epitelio pigmentario de la retina. Acá otra cosa, pues también que es importante hablar es que este fondo puede ser confundido con muchas patologías. Uno de los principales diagnósticos diferenciales, por ejemplo, puede ser esto en sífilis, en donde vemos como esta pigmentación. Hablábamos en otras clases también, por ejemplo, en desprendimientos de retina, que ya son reaplicados, como también pueden dar como esta característica. Entonces, pues hay diversas patologías en las que nos podemos confundir, pues, si no hacemos como una historia clínica bien detallada. Hay diversas formas de que se manifiesta la retinosis pigmentaria. La clásica, la que es de un inicio en la adolescencia, es bilateral, simétrica, y en el fondo de ojo pues vamos a observar estos cambios de pigmentación. Normalmente estos inician en el ecuador y pues se van distribuyendo hacia la periferia. Otra cosa es que también se puede presentar pigmento en el vitrio. No sé, ¿recuerdan una vez que les di clase de uveitis en síndromes enmascarados, en los cuales la retinosis pigmentaria también se considera como un síndrome enmascarado por este pigmento que se puede llegar a presentar y por las características del fondo de ojo? Que teóricamente la retinosis pigmentaria en el 100% de los pacientes deberían de tener pigmento in vitro, ¿no? Ujú. Entonces esa parte también es importante porque aquí en la retinosis pigmentaria, ¿qué es lo que se te está distrofiando? Ya lo dijo Ezequiel hace ratito. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que se te está distrofiando en la retinosis pigmentaria? Lo Los, dijo en su pues clasificación. los fotorreceptores y el EPR. Los fotorreceptores principalmente. Entonces esa parte es importante porque es lo que también vas a encontrar en los estudios o en el electroretinograma y en el oculograma, ¿no? Entonces en el electroretinograma vas a encontrar que va a estar completamente abolido, ¿no? O disminuido, o plano. Ujú. Ok. Principalmente en los que tienen que ver con bastones. Por eso es una distrofia bastón-con, ¿no? Sí. Vale. Entonces, por eso ahorita que con todo lo que está diciendo Ezequiel, esa es la parte que tenemos que tener en la mente. Porque ahorita que ya está hablando de clasificaciones y de fenotipos de la retinosis pigmentaria, tenemos que tomar en cuenta esa partecita de qué es lo que se nos está distrofiando, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. Sí, sí se entiende. Y más por lo que acaba de decir hace rato de que lo que tenemos que buscar son las alteraciones en el EPR. Es muy cierto, pero la principal afección es de los fotorreceptores, ¿va? Sí. Va. Va. Ahí Luis Andrés puso que si en el militar tiene electroretinograma, potenciales evocados, electroculograma. Está silenciado, Alexis. Perdón. Electroretinograma sí tenemos, potenciales evocados los podemos pedir, el electroretinograma, el electroculograma lo podemos pedir, se supone que sí lo tenemos, pero no tenemos los electrodos y estas cosas. Entonces, cosa que sí pedimos regularmente y que la neta no me siento el más experto en la interpretación es el electroretinograma. Generalmente cuando lo pedimos es porque ya sospechamos de la distrofia, nada más es como para tenerlo documentado y no lo hacemos ni lo repetimos. Ya lo regañaron. Sí, pero sí es algo que, te digo, no es algo que regularmente, eh, o sea, si cuando lo pido. Yo personalmente es porque ya lo pensé, ya lo vi, ya lo analicé, ya le pedí la autofluorescencia. La neta, últimamente me he vuelto muy fan de hacerles autofluorescencia, nada más por enseñarles en las fotos. Em, con Schwartz-Matsui, por lo del pigmento, estos pacientes tienen asociación con Schwartz-Matsui. Es que recuerda que el de Schwartz-Matsui, más que otra cosa, es por la liberación de los fotorreceptores en desprendimiento de retina y que hace hipertensión. Eh, Entonces, el,
lo importante de esta parte es que si tú lo estás viendo así, em, tienes que pensar en el diagnóstico. Ahorita Ezequiel nos va a decir de las diferentes manifestaciones o de los diferentes fenotipos de retinosis pigmentaria y esto es muy importante y para saber diferenciar o saber ver cuándo es una distrofia y cuándo no, ¿vale? Porque, como bien dijo Ezequiel hace rato, hay muchas cosas que te pueden dar cosas similares a espículas óseas o pigmento en el vitrio. Entonces, los pacientes con retinosis pigmentaria van a tener pigmento en el vitrio, pero no todos los pacientes con pigmento en el vitrio van a tener retinosis pigmentaria. Los pacientes con retinosis pigmentaria pueden tener espículas óseas, pero no todos los pacientes con espículas óseas van a tener retinosis pigmentaria. Entonces son las cositas que tenemos que manejar, porque la verdad es que una de las cosas con las que sí creo que hemos tenido mucho conflicto en el hospital y en el servicio de retina, donde generalmente no tratamos o no llevamos tanto el seguimiento de las distrofias, es en distinguir y asegurar al paciente que tiene una distrofia. Generalmente, yo no me meto tanto en problema de qué tipo de distrofia tienes. Lo que sí se hace es que se manda genética con la sospecha de distrofia y con la sospecha de el tipo de distrofia que puede tener. O sea, generalmente, ahorita conforme vayamos avanzando, vamos a platicar sobre las características particulares que tiene cada distrofia y así es como yo personalmente y en el servicio procuramos abordar las distrofias en general y platicar con el paciente sobre cada distrofia en particular, de qué es lo que esperamos y qué es lo que va a pasar, porque te digo, una de las cosas es al momento en el que les empezamos a interrogar al paciente, porque generalmente, o hay muchos pacientes que ya saben o que ya tienen una idea porque tienen un familiar, como bien lo platicaste, que ya le pasó. Entonces ya nada más viene seguimiento. Entonces, como ya viene nada más a seguimiento, generalmente hacemos bueno, usted ya sabe que tiene retinosis, cita en 6 meses, güey. Entonces, o usted ya sabe que tiene Stargardt, cita en 6 meses. Mientras no le bajen la adicción, no le pase nada, nos vemos en un año. Entonces, ahorita que ya está cambiando un tantito la parte del tratamiento y como pues ya revisamos la presentación y ya vi que Ezequiel lo tiene bastante bien, ahorita vamos a nada más vamos a poner los puntos sobre las sillas de las cosas más prácticas de distrofias y lo que se suele hacer, al menos en nuestro servicio de retina. ¿Y se entendió lo de la Vale. diferencia de Chart-Masuo? Sí, no, más o menos. Sí. Sí, Vale, súper. Vale. Bueno, entonces también tenemos la variante de que es la retinosis pigmentaria sectorial. Esta va a tener una afectación parcial. Normalmente es más frecuente en cuadrantes inferiores. Esta se relaciona con una progresión lenta. Normalmente el electroretinograma, el full field, es subnormal, ya que nada más está afectada una porción. Y la afectación de los campos visuales pues, va a ser correspondiente a la zona donde tenemos la distrofia. Ah, otra es la retinosis pigmentaria inversa o central. Esta va a tener un predominio macular. La agudeza visual va a estar afectada desde el inicio y pues en estas es importante descartar las distrofias maculares. También tenemos la retinosis pigmentaria sin pigmento. En esta pues se presenta como mínimo o sin pigmento y tiene normalmente las características de las que les mencioné como la clásica, solamente que no suele presentar pues el pigmento. Algo que se menciona en esto es que es importante darles sobre todo un seguimiento mínimo de 5 años, donde normalmente se observa la pigmentación, pero pues no en todos los pacientes se puede llegar a presentar. O las características del pigmento van a ser anómalas. O sea, ya ves que el pigmento lo vemos como las espículas. Acá lo que podemos ver son como pequeños cúmulos nada más. Ok, Entonces esa parte también es importante. Porque entonces muchas veces, o no confundir que el hecho de que tenga más pigmento significa que es más grave. Porque eso no es cierto. Podemos tener este caso en particular. Y porque recordemos que el problema no es el pigmento, es la degeneración o la distrofia de los fotorreceptores. ¿Cierto? sí. Vale. Muy bien. Y otra que tenemos pues es la retinosis pigmentaria unilateral. También normalmente se hacen estudios, un electroretinograma,
que va a estar normal en el ojo contralateral, pero va a estar alterado en el ojo afectado. Y pues en esto se hacen pruebas genéticas como para confirmar normalmente. Y de igual forma, aquí se menciona que el seguimiento importante de 5 años para observar que no sea, normalmente que sea como bilateral, pero que sea muy asimétrica y se empieza a afectar el otro ojo. Pero pues sí se puede llegar a presentar de manera unilateral. Ah, hablando un poquito sobre la otra variante que les comentaba, que es la amaurosis congénita de Leber. Esta va a ser una característica de una retinosis pigmentaria de inicio muy temprano y suele ser muy grave. Pacientes por la falta de fijación van a tener nistagmo, pueden presentar fotofobia, reflejos pupilares anormales, un fondo de ojo que puede presentarse con o sin pigmento. Normalmente también se relaciona con retraso en el desarrollo y se han catalogado hasta 17 tipos de amaurosis congénita de Leber y con una implicación de más de 25 genes. Entonces, aquí les pongo una imagen de, de un fondo de ojo, cómo se ven como estos cambios como moteados del fondo de ojo. Y aquí es esta imagen de un signo característico. No sé si alguien se sabe el nombre. ¿Alguien? No me acuerdo, pero es en el que te tallas para ver el reflejo de la luz, ¿no? Ajá, Pero no me acuerdo el nombre del signo. Para estimular la retina, sí estimulan el, ándale. ajá. Sí, es el signo de Franceschetti, así, óculo digital. Y que sí, justamente se relaciona que es como que al presionar el globo ocular, los pacientes hacen como un estímulo mecánico de la retina, generando como fosfenos, y es como un tipo de autoestimulación sensorial. Bueno, hablando sobre las formas sindromáticas, como les había comentado, las dos principales que tenemos pues es la de Usher y la de Bardet-Biedl. Estas van a tener características que son autosómicas recesivas. En la de tipo Usher, las principales características es que es una retinosis pigmentaria con una sordera neurosensorial y en esa tenemos tres principales subtipos. De esta, el tipo 2 es la más común, está en el 2/3 de los casos, es la menos severa, afortunadamente. Tiene una sordera moderada a severa, que suele ser no progresiva y tiene un inicio más tardío de la retinosis pigmentaria y la función vestibular está conservada. El tipo 1 es la más severa, en donde los pacientes van a presentar una sordera profunda. Suele ser un inicio más temprano de la retinosis pigmentaria y la ausencia va a ser una ausencia completa de la función vestibular. Y el tipo 3 esta suele ser un inicio más tardío, dentro de la segunda o cuarta décadas, con una pérdida de las funciones que van a ser más progresivas, y esta es la menos común. Y del otro síndrome, del Bardet-Biedl, es una retinosis pigmentaria que se relaciona con una obesidad, sobre todo centípeta, con alteraciones cognitivas y también se relaciona con polidactilia. Otras alteraciones que pueden tener estos pacientes es un hipogonadismo, anomalías de geniturinarias y alteraciones renales. Bueno, dentro de todo este espectro que les he hablado, pues también hay algunas alteraciones oculares que están asociadas, principalmente como les comentaba, el nistagmo. La miopía se relaciona con la retinosis pigmentaria que puede ser desde moderada a alta. También se puede relacionar con un glaucoma de ángulo abierto. Las cataratas subcapsular posterior, que son muy características en estos pacientes, que se puede llegar a presentar hasta un 45% de los casos. Yo antes pensaba que, por ejemplo, había visto pacientes que los operaban de FACO, con retinosis pigmentaria y la verdad, pues antes pensaba como, que, ¿para qué? Estudiando un poquito más de esto, pues sí, es como obviamente sí les tratas de ayudar un poquito más, sobre todo a la sensibilidad al contraste. Entonces, si tienen como este, pues campos visuales residuales o que se pueden valer por un poquito por ellos mismos, pues yo creo que la cirugía pues sí, sí está justificada. También se pueden presentar como edemas maculares cistoideos, en el 50% de los casos, unos agujeros maculares y membranas epirretinianas. Y esa parte está padre porque es de las pocas cosas que puedes hacer algo por ellos, ¿no? Catarata Sí. subcapsular posterior y el edema macular quístico. Y lo que acaba de mandar el Dani es muy cierto, los criterios, la verdad no me acuerdo cómo se llamaban, pero qué bueno que los pusiste, porque el punto es que le tienes que descartar todo, que no tenga que no tenga traumas, que no tenga enfermedades inflamatorias, que no tenga enfermedades musculares, que no tenga prácticamente ninguna otra cosa que te haya podido generar esto, el seguimiento por 5 años. Y otra cosa que asumo que en la foto que mandó
Dani, están, pero son los criterios para saber que tienes enfermedad unilateral, porque no nada más es el seguimiento, ¿no? O sea, tienes que haber descartado que todas las otras cosas que también ya mencionó Ezequiel. Va. Sorry, pero como lo mencionó, nada más para ponerlo, ¿vale? Dentro de los estudios de imagen que nos pueden ayudar, pues, uno de los principales pues, es la autofluorescencia. En esta vamos a observar como lesiones hipoautofluorescentes las zonas de daño y pérdida celular y como lesiones hiperautofluorescentes zonas donde va a estar aumentado el metabolismo. Y hasta en el 60% de los casos podemos presentar como este anillo de hiperautofluorescencia que normalmente se distingue entre la retina normal y la retina dañada. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese anillo? Ahí dice, Bueno, supongamos que Robson Holder. sí, el anillo de Robson-Holder, ¿no? Normalmente, pues como les comento, está adyacentes entre las áreas de daño y normalmente, pues este anillo es como un biomarcador de progresión. Entonces, pues es importante también revisarlo. El OCT, pues aquí las características que vamos a ver más frecuentes, pues es el adelgazamiento de las capas y el edema macular cistoideo. Estos espacios hiporreflectivos que se pueden llegar a presentar. Y dentro de los estudios funcionales, pues tenemos principalmente el electroretinograma el de campo completo, que pues es esencial en el diagnóstico y en la progresión de la enfermedad. Este puede preceder a los cambios clínicos y pues los hallazgos característicos que se van a presentar en ese es la prolongación marcada de la latencia y la disminución de las amplitudes en fases escotópicas y inicialmente se puede llegar a presentar unas respuestas fotópicas conservadas. Como les comentaba, pues bastón conos, pues, el principal que se afecta son los bastones, pero ya en etapas muy tardías se suele afectar las fases fotópicas y se puede presentar como un electroretinograma plano o un electroretinograma que se considera como no registrable. Ya como habíamos visto un poquito en la clase que tuvimos pues de electroretinograma, normalmente aquí en esta imagen vemos un electroretinograma normal con la presencia de la onda A y la onda B, como una retinosis pigmentaria van a estar disminuidas estas ondas y ya en una fase más tardía pues va a estar indetectable o va a estar plano el electroretinograma. Y como en fases más tardías, en las fases fotópicas, también va a presentar un aplanamiento de estas ondas. Otro estudio que nos puede servir, pues también son los campos visuales, en donde principalmente vamos a ver el grado de afección y normalmente se pide de una forma periódica cada año, cada 3 años para ir evaluando pues la progresión de la enfermedad. Normalmente el patrón típico con el que inician los pacientes va a ser un escotoma medio periférico, que va a ir avanzando a formar un anillo semiparcial, a luego tener un anillo completo y este se va a expandir normalmente hacia afuera. Como les comentaba, principalmente se suele afectar el ecuador, entonces vamos a tener como esos escotomas paracentrales. Se va a ir avanzando hacia la retina más periférica y en fases más tardías pues va a ir avanzando igual más lento, pero también va a ir avanzando hacia el centro. Dentro del manejo que le podemos ofrecer a estos pacientes, pues dentro de las indicaciones o recomendaciones que les podemos dar es evitar la exposición a la luz intensa o prolongada. Es por eso que también se menciona que estos tipos de estudios no se suelen pedir de manera rutinaria tan frecuente, porque al final de cuentas estamos estimulando a los pacientes. Otra de las características que también están como muy comentadas son los suplementos nutricionales, sobre todo la vitamina A en una dosis de 15.000 unidades por día. Esta vitamina A sobre todo tiene que estar, o sea, como la recomendación como más actual es que se recomiende este tipo de vitamina solamente si tenemos como un patrón genético ya establecido, porque se suele evitar suplementar con vitamina A pacientes que tengan alteración del gen ABCA4 por las dosis, por la acumulación tóxica que pueden tener. Este gen se relaciona sobre todo pues con esta vía. Entonces, a final de cuentas, lo que vamos a hacer es si estamos suplementando es acumular más este tipo de vitaminas y producir más daño en estos pacientes.
Se hizo como un estudio en donde se dividieron como a tres grupos de pacientes en los que se les daba como esta dosis de vitamina A y además se les añadía vitamina E. Lo que se observó es que a los pacientes que se les añadió también vitamina E tuvieron una mayor probabilidad como de seguir avanzando y lo que se pensó, se justificó es que la vitamina E podría deberse a una como una interferencia a la absorción de la vitamina A. Como también les comentaba, pues se suele asociar mucho con la miopía, entonces pues ofrecerles una corrección refractiva y pues ofrecerles la rehabilitación visual. Después de esto vamos a hablar un poquito sobre la terapia génica, en donde aquí pues Nada más el... como un comentario antes de que continúes. Recuerden que para todo esto primero tiene que haber terapia génica o seguimiento o consejo genético. Porque la verdad es que no a todos los pacientes, como bien lo dice ahí entre paréntesis, evitar asociado en gen ABCA4, si nosotros dejamos vitamina A así al por mayor, es probable, es posible, existe la probabilidad de que más que un bien le hagamos un mal al paciente. Entonces, les digo para que no suplementen a los pacientes con retinosis pigmentaria de diestra y siniestra. La recomendación también sería acá la parte del consejo genético. No sé si lo vas a mencionar más adelantito porque te digo, muchas veces lo que platicamos hace ratito, lo que les dije hace rato, hacemos el diagnóstico de distrofia. ¿Cuál distrofia tenemos? Cuando lo mandemos al genetista y lo platicamos con genética, le vamos a decir al paciente y al genetista cuál es la distrofia que nosotros sospechamos. Ya el genetista nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial o va a pedir todas estas cosas de los estudios que considere prudente, porque también cuando platicamos con una genetista amiga de nosotros, nos dijo que sí existe como una batería así como el perfil general que pedimos en medicina, como un perfil de distrofias. Entonces, bueno, según lo que nos platicaron, es algo que se puede hacer. O también acá lo que hacemos es que lo mandamos a algún lugar como el Conde, donde está el doctor Matsui, y ella, ¿no? Y ya, pues nos ayudan con el tratamiento y el diagnóstico y el seguimiento de las distrofias, ¿no? Bueno, Como punto para, no le dejen vitamina A a todos los pacientes con retinosis pigmentaria. sí. Vale. Bueno, entonces como les comentaba, hablando un poquito sobre la terapia génica, el primer medicamento que fue aprobado por la FDA en el 2017 es el Boretigene Neparvovec, se conoce como Luxturna. Pues, es un tratamiento genético, sobre todo para las mutaciones específicas del gen RP65. Este, lo que hace, pues es hacerse una administración subretiniana a través de una vitrectomía de un vector viral adenoasociado de serotipo 2. Y lo que hace es proveer a los fotorreceptores la información genética correcta para producir esta enzima. Y se ha visto que con este tipo de tratamiento, pues es una estabilidad estructural, progresión y mejoría visual. Algo también pues, importante es que, sobre todo a nivel oftalmológico, este es el primer tratamiento genético que ha sido aprobado. Entonces, pues es algo muy importante. Y que es asociado al vector del adenovirus. Ahí está, adenoasociado al serotipo. Entonces esto también va a ser el futuro en muchas cosas, lo van a ver en muchas otras enfermedades y en muchos otros diagnósticos, porque es que así como se están modificando los genes. Súper, tienes un video. Va. Es un video de, pues, cómo se pone. Lo voy a adelantar un poquito. Se hace, pues, la vitrectomía, los puertos. Ahí se hace la vitrectomía. Ujú. Y aquí lo que está padre es que se inyecta, una solución subretiniana como para hacer como una bula, ahí como para dividir los espacios. Y ahí lo comprueban con OCT, como pues hicieron literalmente pues, un desprendimiento de retina, ¿no? Y ahí va el medicamento y lo van a inyectar ahí para que quede subretiniano. Ahí se ve todo eso. Se ve chido. Y pues ahí va avanzando el medicamento. Ahí lo ven en el OCT. Y ya se hace el intercambio y se les deja su burbuja de gas.
Y este medicamento ya se aplicó en el Conde de Valenciana. Si no mal recuerdo, se aplicó en el 2022, 2023. Entonces, pues ahí en el Conde de Valenciana, pues lo tienen disponible. Estuve buscando los precios y según en Google aparece que vale como $800,000, algo así. En México no sé cuánto valga, pero pues sí está caro. Dentro de los otros tipos de terapia génica en las que están en estudio, tenemos esos principales de este tipo de enfermedades: la coroideremia, la retinosis pigmentada ligada a X, la cromatopsia, enfermedad de Stargardt y el Usher. Y principalmente, como es lo que comentábamos ahorita, el adenovirus asociado, igual se aplica subretiniano. Y pues estas son las fases en estudio que van cada uno de estos estudios. Entonces, pues es como comentaba Alexis, pues es el futuro del tratamiento de este tipo de enfermedades. Ujujú. ¿Algún comentario sobre esto, Alexis? O creo que... ¿O alguien? ¿Sabes cuántas veces se tiene que poner o con una? O todavía no se sabe. Eso sí, yo no sé. No, no sé. No sé si Alexis Saba. Ya se fue Alexis, ¿no? Ya no está. Salió del chat. Bueno, a ver si ahorita ya regresa. Ahí Perdóname, está. ya volví. Teóricamente nada más es una porque modifica el gen y corrige lo del el RPE65. Porque aparte, no todos los pacientes con RPE65 van a tener esto. Entonces, ¿por qué esta parte? Porque lo que estamos platicando ahorita es que al momento de que tú... Está bien interesante la parte porque se llama ADVM, Adenovirus Vector Management o algo así. Es ADVM, como si... Yo sé que aquí lo tienes de una manera, pero ya con eh, como se están haciendo los estudios, es asociado a vector de adenovirus. Entonces, lo que está haciendo esto es que el adenovirus se le quita la parte del adenovirus, el RNA mensajero. Este RNA mensajero entra al gen y lo que hace es prácticamente que cura la enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando, ¿y por qué les digo que va a ser el futuro? Porque, por ejemplo, también se está intentando que todo esto ayude a los pacientes con degeneración macular, los pacientes con edema macular diabético, porque el día de hoy lo que tenemos es, así como estamos diciendo acá, de que tenemos que seguir inyectando. Pero si modificamos el DNA, el RNA, y empezamos a hacer que el ojito produzca las cosas, teóricamente, eso nos va a hacer una curación prácticamente completa de las enfermedades. Por eso, ¿cuántas veces se pone? Teóricamente nada más se debería de poner una y prácticamente te debería de curar la enfermedad por completo. El problema es que la verdad es que está difícil, no todos los lugares lo tienen. El Conde es uno de los lugares que tienen aprobado para poner el Luxturna y también el CODED en Tijuana. Nosotros acá, la verdad es que nunca lo hemos hecho. Lo que cuando he preguntado así de, ¿lo podemos hacer? Dice, pues es que si nunca lo solicitamos, nunca lo vamos a poder hacer y no hemos tenido un paciente, porque al final del día lo que te va a hacer es estabilizarte la enfermedad, no te va a hacer que te vuelvan a crecer los fotorreceptores. ¿Sí me explico? O sea, lo que va a hacer es que la enfermedad que tienes, por eso tiene que ser en pacientes jóvenes, por eso tienes que tener una enfermedad no tan avanzada, porque lo que te va a hacer es que la enfermedad no se desarrolle, no progrese, no va a hacer que te vuelvan a salir fotorreceptores. Pero sí hay estudios de Jensen que lo que están buscando es que se vuelva a formar esta parte. Esto lo debieron haber visto con que no hayan llevado degeneración macular relacionada con la edad, porque también es el futuro y lo que esperamos en los próximos 5 a 10 años. O sea, en su lifetime van a tener probablemente un cambio bien grande en el tratamiento de las maculopatías. Pero todo esto lo debieron de haber visto con que no hayan llevado TMAE. ¿Se entendió la respuesta? Fue muy larga tal vez, pero espero que se entienda. Sí, sí, se entendió. Vale, muy bien. Porque el virus infecta las células, por lo tanto empiezan a producir las cosas que no podían em, producir por sí mismas.
Ok. Aquí ya es como para terminar sobre la retinosis pigmentaria. Ya no puse mucho de lo del asesoramiento porque ya lo había puesto en los estudios genéticos, pero pues sí, o sea, como comentaba Alexis, pues es hacer como el estudio genético para poder hacer como un asesoramiento y sobre todo pues para hacer las recomendaciones hacia los familiares y sobre si pues sobre todo como para si, suelen preguntar luego muchos los pacientes sobre la descendencia o suelen preguntar luego a veces muchos si se van a quedar ciegos o cuál es como el pronóstico que tienen. Pues al final de cuentas es como explicarles cómo es el pronóstico de este tipo de enfermedades y darles un seguimiento y sobre las asociaciones que se pueden llegar a tratar, pues darles el mejor manejo que se pueda. Bueno, hablando un poquito de distrofia de conos, esta es un poquito más rápida. Aquí también tenemos la distrofia que es pura de conos y la distrofia de conos y bastones. En esta se ha visto asociado a más de 32 genes y esta suele ser en una incidencia de uno por cada 20.000 hasta 100.000 personas, entonces suele ser un poquito más rara. Suele tener una presentación más tardía y la herencia también se presenta de una manera autosómica recesiva. Hablando sobre la distrofia de conos puras, esta se presenta sobre todo en las primera y segunda décadas de la vida. Puede tener cualquier patrón de herencia y normalmente no hay síntomas al nacimiento, pero la agudeza visual va a ir deteriorándose poco a poco. Van a presentar fotofobias, discromatopsias, no tienen nistagmo y el fondo de ojo puede ser normal hasta tener cambios sutiles o irse hasta ya alteraciones más avanzadas como el signo clásico del ojo de buey. Y las distrofia de conos bastones, la característica es que conforme vaya avanzando también va a tener involucro de los bastones. La clínica es similar a la distrofia de conos, solamente que esta va a tener posteriormente una ceguera nocturna con una pérdida del campo visual. Y en el fondo de ojo suele presentarse también como pigmento periférico. Ah, ujú. Entonces, pues estas nada más son algunas imágenes en donde, de fondo de ojo, donde vemos como estos cambios pigmentarios a nivel macular y en la autofluorescencia como pues cambios moteados, tanto hiper y hipoautofluorescentes. Igual en esta imagen, donde vemos como esta imagen, pues sería como característica de ojo de buey, de una enfermedad como más avanzada. Y en este tipo de autofluorescencia, como vemos como este anillo que les mencionaba anteriormente de hiperautofluorescencia, en donde se distingue como entre la retina sana con la retina que está más dañada. En este tipo de pacientes que tengan distrofia de conos, pues el manejo sobre todo pues, igualmente es el asesoramiento genético, la corrección pues refractiva, también se menciona el uso de filtros rojos para disminuir la fotofobia y pues también las ayudas ópticas para la rehabilitación visual. Hablando un poquito más de una enfermedad que es un poquito más frecuente, en la enfermedad de Stargardt, que también se considera el fundus flavimaculatus, que antes se pensaba que eran cosas diferentes, pero ahora se considera que es como un mismo espectro de la misma enfermedad. Lo importante es que es la distrofia macular más común, suele ser bilateral y simétrica. Se considera hasta dentro de las distrofias hereditarias de la retina hasta el 12%. La forma más frecuente en la que tiene la alteración es una autosómica recesiva del gen ABCA4 hasta un 95% de los casos. Es por eso que les comentaba que se relaciona mucho con este gen. Pero también se puede presentar una forma autosómica dominante con la alteración del gen LOB4 y el PRPH2. Bueno, las características de esta enfermedad es que van a tener una acumulación de lipofuscina en el epitelio pigmentario de la retina. Se suele presentar, o su inicio tiene a los 8 a los 15 años. El pronóstico va a depender de la edad de presentación. Va a tener una pérdida de la visión central, que esta va a ser de manera progresiva y van a tener alteraciones de la visión al color, sobre todo del verde rojo. Aquí, pues como este gen es el que va a estar mutado del ABCA4, va a codificar esta proteína, que es el transportador del ABCA4, que lo que a final de cuentas lo que hace es en el ciclo visual ayudar al reciclaje de los pigmentos. Entonces, lo que hace es que se vayan a acumular más pues,
proteína o material como de desecho, que es el A2C, que su nombre es retinilideno retiniletonolamina, algo así. Sí. Sí. Pero bueno, de N-retinil, forma ah, N-retinil, retinol, algo así, porque es retiniletonolamina. A2E. Bueno, es que se Ajá. considera como A2C, que es el principal componente del material de esta lipofuscina que se va a acumular en este tipo de pacientes de la enfermedad de Stargardt. Ujujú. Bueno, se consideran N-retinil. como estos cuatro estadios que se pueden llegar a presentar, que es el fundus vermillón, que vermillón es como este color naranja rojizo que presentan en el fondo de ojo. Esta es la característica por los que en algunos pacientes se puede presentar esta característica en la fluoroangiografía, que es el silencio coroideo. Voy a mostrar una imagen. También se puede presentar como una maculopatía atrófica con o sin flex, una maculopatía atrófica sin los flex y los flex solos. Bueno, dentro de la fundoscopía, entonces, en una manera inicial, los cambios sutiles que vamos a presentar, pues es una pérdida del reflejo foveolar o cambios mínimos del epitelio pigmentario de la retina. De una manera más avanzada, pues vamos a encontrar una atrofia del EPR en esta imagen característica de la enfermedad de Stargardt, que es el bronce martillado o amartillado y o la maculopatía en ojo de buey. Y estos flecks también característicos que son como estas lesiones amarillas, como pisiformes que respetan la región peripapilar y la periferia. Entonces, aquí vemos en esta imagen, como en la parte de la izquierda les pongo como una representación de cómo se ve el bronce martillado, y cómo se ve la asociación que tiene con esto a nivel macular. En esta vemos los flex, que estos flex están a nivel del EPR y cómo tienen como esta característica ovalada y que pueden estar incluso un poquito como confluentes. A veces estos flex se pueden unir y dar como esta forma como una aleta de pescado, que es lo que se considera como pisiformes. ¿Qué más, qué más, qué más? Y la otra cosa que les iba a decir es que cómo se pueden distinguir con que sean drusas. Se menciona porque pues, las drusas suelen ser un poco más redondeadas, son como más definidas. Los flecks suelen ser como más lineales y se pueden unir entre ellos. Aquí vemos pues nada más como esta zona de atrofia y como característica de la apariencia como bronce amartillado a nivel macular y todos los flex que se ven, sobre todo que respetan lo que les comentaba pues a nivel peripapilar. También aquí tenemos como una forma de diferenciar entre Stargardt y el fundus flavimaculatus, es que el fundus flavimaculatus lo que se menciona es que los flecks están en toda la retina, ¿no? Están a nivel macular y también en la periferia. Y en una enfermedad de Stargardt propiamente dicha, solamente están estos a nivel macular. Y pues estas son otras imágenes, ¿no? Nada más como para representar cómo y que no se nos olviden como estas características del bronce martillado y los flecks de la enfermedad de Stargardt. Y aquí es otra. Y aquí le voy a hacer tantito zoom, a ver si no se ve lo de abajo. Ahí. Alguien que quisiera participar como para describir esa imagen y pensar en el diagnóstico, es suponiendo que es una paciente femenina de 35 años con miopía y presenta baja visual. ¿Qué pensarían que es? Y es unilateral. ¿Alguien, alguien? A ver tú, Waldo. Pues es una imagen clínica, fondo de ojo a color de ojo izquierdo. Eh, Claros, papila pues de configuración normal, se ve la excavación de punto 3.4, bordes ligeramente pues, definidos, patrón vascular pues sin alteraciones, en la mácula llama la atención esos como cambios pigmentados, sobre todo hay paraperifoviales.
Y pues nada más, como que abajo inferior también se ve esos cambios de coloración. ¿Y qué diagnóstico pensarías con esas características que te di? ¿Qué diagnóstico pensarías que es? O algo. Mm, Mujer, 35 años, miope. Así viéndolo, tú dices, ah, necesito tal, porque estoy pensando en tal. Siguiéndole la pregunta de Ezequiel. Pues le pido unos Síndrome detalles. de puntos blancos evanescentes. Síndrome de puntos blancos evanescentes te va a dar cambios en toda, en generales y generalmente aparte no te va a dar tantos síntomas porque es evanescente. O sea, no te va a llegar generalmente por eso. Bueno, pues sí, o sea, en esta imagen lo que representaban es como para diferenciar. Y justamente esta es como una paciente con PIC, una coriopatía punteada interna, como esas características, y que también pues nada más como con un diagnóstico diferencial, para tratarlo, ¿no? Nada más. ¿Vieron Mutes? Lo vimos en uveitis, creo, ¿no? ¿Qué es el Mutes? ¿Alguien? Multiple evanescent Pues me acuerdo de la traducción, pero no me white acuerdo bien qué spots, era, ¿no? la Algo verdad. así, ¿no? O Puntos sea, ¿qué es blancos. la enfermedad? Sí, Porque ya se engloba dentro de un grupo de enfermedades que se va a juntar con, con AMPE, con... y otra enfermedad. Parte del síndrome de puntos blancos, sí, pero se van a juntar porque son enfermedades de la coriocapilar, de la circulación, se llaman... Ahorita me acuerdo del nombre en particular porque ya pertenecen al mismo grupo y van a depender de del espacio en la circulación. Ándale, justo. Entonces son los que, bueno, Virtue también va a generar algo similar, pero también lo que generan es pequeñas oclusiones y va a depender del vaso que estén ocluyendo, el nombre que, que se le da. ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. Sí, Vale. bueno, entonces vamos a avanzar. Dentro de lo que les comentaba, en la enfermedad de Stargardt, por este acúmulo de la lipofuscina en la retina, por estos flecks, vamos a tener como este signo característico que es en la fluorangiografía, que es el silencio coroideo. Hasta en el 80% de los pacientes, por este bloqueo, pues no se ve la vascularización coroidea pues se ve como este silencio coroideo. Ah, En la autofluorescencia, pues aquí vemos estos cambios hipoautofluorescentes por todo en esta región del daño que hay de los fotorreceptores y como ese anillo hiperautofluorescente pues rodeando entre la retina sana y la retina dañada. Ujú. Esta es otra imagen en donde vemos pues como el fondo de ojo pues como característico como todos estos flecks y como este patrón moteado en la autofluorescencia y en la imagen D que es la que ahí mencionaban como una imagen como más una maculopatía como en ojo de buey que está más avanzado el daño. Hay una forma de clasificar también esta enfermedad que es por electroretinograma que la catalogan en tres tipos, en tipo uno tipo 2 tipo 3. El tipo uno es un electroretinograma normal con disfunción macular, el tipo 2 es un retinograma con disfunción de conos y el tipo 3 es un electroretinograma con disfunción de conos y de bastones. Entonces, pues de estas enfermedades que ya hemos hablado un poquito, todas estas, como les había comentado, pueden ser alteraciones del gen ABCA4. Se comenta que dependiendo el daño o la funcionalidad residual que haya de es como la manifestación que se puede presentar. Entonces aquí es como ejemplificar con lo que inicié, como que la gran variabilidad genética que hay de cómo un solo gen se puede manifestar de diversas maneras, o puede tener diversos fenotipos.
Aquí vemos como en un paciente sano, su electroretinograma pues está normal, en donde la función de la BCA4 pues está normal. En una enfermedad de Stargardt, donde hay una alteración parcial de este gen, pues hay una disminución y hay unos cambios, pues sobre todo por esta acumulación de la lipofuscina que les comentaba. En una distrofia de conos, conos y bastones, hay una alteración más avanzada de este gen y en una retinosis pigmentaria suele ser una, si se asocia con este gen, pues hay una ausencia de esta proteína y pues las manifestaciones van a ser más graves teniendo un electroretinograma plano. Ah, bueno, después vamos a tener las bestrofinopatías. Este va a ser un grupo de enfermedades que van a tener en común la alteración del gen BEST1. Este gen BEST1 lo que va a hacer es codificar la proteína bestrofina 1. Esta proteína se localiza en la zona vasolateral del EPR. Y pues en forma sencilla lo que funciona esta proteína es que tiene la formación de canales de calcio que son sensibles al cloro, lo que permite pues es un flujo iónico transmembrana. Entonces cuando se está alterando, va a haber una alteración de este flujo favoreciendo la acumulación de lipofuscina. En este tipo de enfermedades, entonces, como les digo, esta proteína está en el EPR, a diferencia de las que hemos platicado un poquito anteriormente, esta va a tener, o como ha dicho Alexis, lo que se está distrofiando es el EPR. Entonces, pues es algo característico, porque aquí, a diferencia de las otras, lo que va a tener alterado es el electrooculograma. Como Diego nos explicó en su clase, el electrooculograma, pues a final de cuentas, lo que nos evalúa es el EPR. Tenemos cuatro principales espectros de estas enfermedades, que es la distrofia macular viteliforme o la característica es la enfermedad de Best, la distrofia macular viteliforme del adulto, la estrofinopatía autosómica recesiva y la vitreoretinocoroidopatía autosómica dominante, de las cuales vamos a tocar primero, las primeras dos nada más. La distrofia macular o la enfermedad de Best, que es la característica, no hay una diferencia dentro de sexos, se suele presentar igual entre hombres y mujeres, se suele presentar dentro de la primera y la segunda década y se suele presentar uno de cada 10.000 personas. Y aquí, a diferencia de las que hemos visto un poquito, esta suele ser más autosómica dominante. Suele ser bilateral, asimétrica, con disminución de la agudeza visual y metamorfopsias. Y estas vamos a tener que las principales lesiones características de la enfermedad de Best son a nivel macular, pero hasta en un 30% de los pacientes se pueden llegar a presentar lesiones extrafoveales. Entonces, tenemos diversos estadios. Vamos a ir hablando un poquito uno por uno. El estadio cero, que a final de cuentas es un fondo de ojo normal. Solamente este sería difícil diagnosticarlo clínicamente, solamente sería pues teniendo un antecedente familiar en el cual se haga un electroculograma, está disminuido y pues podemos pensar en esta enfermedad, ¿no? Un estadio uno, igualmente el electroculograma va a estar anormal y en esta va a empezar a tener alteraciones discretas del EPR, en donde ya tenemos otras imágenes que se ven padres clínicamente, son a partir del estadio 2, en donde tenemos aquí la gran característica, ¿no? Que es la lesión viteliforme. Y esta suele ser circular y amarillenta y la que comúnmente se conoce como en yema de huevo. Pues aquí vemos como esta lesión es de que se encuentra a nivel macular. Y pues a nivel del OCT, cómo la vamos a encontrar a nivel del EPR, ¿no? Esta imagen también, nada más aquí vemos como la imagen característica de la yema de huevo. Y lo que les comentaba, que hasta en el 30% de los pacientes se pueden llegar a presentar esas lesiones extrafoveales. Esta es otra imagen nada más como para ejemplificar cómo es en el OCT, pues tenemos este material hiperreflectivo en el espacio subretiniano. Luego tenemos en el estadio 2B, en donde va a haber como una rotura de este quiste viteliforme y esto es lo que se considera como un huevo revuelto, donde se ve como más alterado, como más distribuido este material que había en el estadio pasado. En el estadio 3 es la lesión viteliforme, va a ir disminuyendo y se va a generar como este espacio, como este nivel, y es lo que se considera como el pseudohipopion y es en el área macular. Y pues aquí nada más como en esas imágenes cómo se ve representado. Ujú.
En el estadio 4A vamos a tener lesiones ya más como con diferentes pigmentos como rojo naranja y esto va a ser ya por la atrofia del EPR. Y en el estadio 4B se puede presentar una cicatriz corioretiniana que ya va a ser más hipertrófica. Y en el último estadio, que es el estadio 5, en algunos pacientes pueden llegar a presentar neovascularización coroidea hasta dentro del 2 al 9% de los casos. Entonces, a final de cuentas, pues esto nada más como para conocer como la evolución de los estadios de esta enfermedad. Dentro del OCT, pues la imagen característica que les estuve presentando, pues es la imagen endomo a nivel foveal, a nivel subretiniano. Como en la etapa viteliforme, pues vamos a tener como esta área hiperreflectante entre las capas externas y el epitelio pigmentado de la retina. Y ya en estadios más avanzados, en las etapas atróficas, pues vamos a tener un adelgazamiento de todas las capas. En el electroculograma, este pues va a ser diagnóstico. Como ya habíamos comentado un poquito, aquí lo que se observa es el índice de Arden, que este índice lo que evalúa pues es como el potencial que hay dentro del EPR en un estímulo fotópico y en un estímulo escotópico. Entonces pues se hace como esta diferenciación y se hace este índice. Dentro del valor que yo encontré, el normal se considera arriba de 1,65 y como para considerar una enfermedad de Best o pensar en el diagnóstico de esto, tiene que estar por debajo de 1,5. Ah, pues ya. Y la Y enfermedad de este Best tipo va a de... tener. Ah, ok, justo, muy bien. Sí, el pronóstico pues va a ser bueno. Normalmente en este tipo de enfermedades la agudeza visual suele estar conservada. Solamente cuando en estadios ya más avanzados con la vascularización coroidea o que exista atrofia, pues la visión va a ser alterada. Pero en general, en la mayoría de los pacientes van a tener un pronóstico visual bueno. ¿Ibas a comentar algo, Alex? Justo, que el pronóstico generalmente de Best suele ser bueno y que igual puedes tener pacientes que tienen una vascularización, atrofia y todo, y tienen Best, y puedes tener un paciente que básicamente se ve bien, solamente tenemos ahí una zonita pequeña de la imagen en yema de huevo y está viendo 20/40 y los dos tienen Best. ¿Cómo hacemos la diferenciación? Porque sabemos que tiene el electroculograma alterado, pero el electroretinograma está normal. Entonces, generalmente la relación entre electroculograma alterado y electroretinograma normal no te va a hacer el completo diagnóstico de BEST. Pueden haber otras cosas, pero suele ser em, como el primer diagnóstico, la primera cosa que te tiene que aparecer en la cabeza. Vale. Entonces no se basa en la agudeza, no se basa en nada de esto, ¿no? Se basa más en esto de lo que estamos platicando ahorita. Los hallazgos y el electroculograma con un en electroretinograma normal. Bueno, ya casi acabamos, ¿eh? Ya casi. Mentiroso. Vamos a la mitad. Vamos a pasar entonces ahora con la distrofia macular viteliforme del adulto. Esta se puede presentar por diversos genes. Los principales que están asociados el BES1, el PRPH2, el IMPG1 y el IMPG2. De el más frecuente es el PRPH2. Aquí nos vamos a subdividir un poquito porque esta distrofia del viteliforme del adulto se considera o está dentro del espectro de las distrofias en patrón. Entonces, esta va a tener inicio entre los 30 y los 50 años. Va a ser igual una lesión tipo viteliforme. Va a tener ausencia de síntomas o una disminución leve a moderada de la agudeza visual y pues el material hiperreflectivo subretiniano. Este tipo de pacientes suelen tener un pronóstico también adecuado, sobre todo porque tienen un inicio muy tardío de la enfermedad. Y pues aquí nada más vemos pues este material hiperreflectante en el OCT a nivel subretiniano y pues a nivel de la autofluorescencia, cómo se ve como hiperautofluorescente. Mm. Bueno, entonces, como les decía, esto entra dentro de las distrofias en patrón, entonces aprovechando, pues vamos a hablar sobre estas. Las distrofias en patrón son un conjunto de enfermedades
en las que la característica de esto es que se pueden modificar de un patrón a otro. O sea, no es que tengan un patrón característico, sino que pueden pasar de uno a otro, manifestarse de una diversa manera. El gen que va normalmente estar alterado es el PRPH2, que va a codificar para la proteína periferina 2. Esta proteína se encuentra en los segmentos externos de los fotorreceptores y esa se ve involucrada en la estabilización y en la compactación de los discos. El pronóstico de estos pacientes va a ser bueno. Van a tener un inicio entre los 30 y los 40 años y tenemos estos cuatro tipos principales de enfermedades. La distrofia en mariposa, la distrofia macular viteliforme del adulto, que ya hablamos un poquito, la distrofia reticular y el fondo pulverulento. Eh, la diferenciación de esto pues es nada más por las características que tiene. Esta distrofia en mariposa, pues nada más vemos como este patrón como en alas de mariposa, que es lo que le da su nombre por como el acúmulo, como se menciona, como de pigmento, que le da como esta forma, ¿no? La distrofia reticular, en donde vemos como esta telaraña que se forma, o que o que lo mencionan como estas redes, de esas redes que usan para pescar. También, pues, la acumulación de pigmento. Y el fondo pulverulento, que es como este patrón moteado que se encuentra en el área macular. Entonces son esas cuatro principales, perdón, distrofias en patrón. Uy, ajá. Ya. Luego seguimos con las distrofias coroideas. Y estas son un poquito más rápidas. Las distrofias coroideas, principalmente de las que vamos a hablar, son dos, coroideremia y atrofia gyrata. La coroideremia, es una enfermedad recesiva, que tiene una alteración genética recesiva ligada a X. Se suele presentar en uno por cada 50.000 pacientes. La alteración está en el gen CCHM. Este gen va a codificar una proteína que se llama proteína de escolta RAP1 o sus siglas REP1, que a final de cuentas lo que hace esta proteína es el reciclaje de las demás proteínas. Entonces, este tiene un papel esencial en el tránsito intercelular de proteínas, sustratos y organelos, y suelen estar afectados tanto el epitelio pigmentado de la retina y principalmente también la coriocapilar. Esta suele estar las manifestaciones clínicas en la primera década, una pigmentación y una atrofia fina del epitelio pigmentario de la retina en el polo y en el ecuador. Esta suele progresar hacia el polo posterior y en fases avanzadas solamente permanece pigmento a nivel macular, respetando esta área, respetando un poco la periferia y respetando un poco el área peripapilar. Y las manifestaciones que van a tener estos pacientes pues es la nictalopia y el daño al campo visual. Y pues aquí nada más son como estas imágenes como características para si en algún momento llegamos a ver un paciente, como vemos como estos patrones de atrofia parchados del epitelio pigmentado de la retina, en todas esas lesiones. Igualmente en esta imagen es que en fases más avanzadas, a final de cuentas lo que vamos a ver ya cuando hay una atrofia completa, se va a ir atrofiando pues tanto la coriocapilar, luego se va a ir atrofiando la coroides y en fases más avanzadas vamos a ver incluso ya hasta pues el fondo como blanco por la esclerótica que alcanza a ver. En la fluorangiografía, pues vemos toda la vasculatura coroidea por la ausencia del EPR y de la coriocapilar, que nos permite ver pues completamente la vasculatura coroidea. Y eso es lo que le menciono, que ya en fases muy avanzadas, como les digo, suele respetar solamente a nivel peripapilar y a nivel foveal. Entonces vemos en esta imagen prácticamente que ya incluso se visualiza pues todo el fondo blanco por lo que el brillo de la esclerótica y cómo suele quedar un poquito de pigmento a nivel foveal solamente. Y ya por último, la atrofia gyrata es una enfermedad autosómica recesiva. Esta, lo característico es que tiene una deficiencia de la enzima ornitina delta aminotransferasa o OAT. Y esta proteína, este gen va a codificar esta proteína que lo que hace es degradar la ornitina, catalizando la L-ornitina a prolina y ácido glutámico. Esta suele ser muy rara, se suele presentar uno por cada 1,5 millones de pacientes. Y
La fisiopatología de esta enfermedad es porque hay una concentración muy alta de la ornitina, por lo tanto va a producir un daño por toxicidad directa al hiperpigmentado de la retina. La tríada característica de esta enfermedad es una degeneración coriretiniana progresiva, formación temprana de catarata y la atrofia de fibras musculares tipo 2. Se suele asociar con miopía y ceguera nocturna. Tiene un inicio desde muy temprana edad, con lesiones circulares pequeñas, bien demarcadas, y estas se van alargando y confluyendo en forma circunferencial de periferia hacia el polo posterior. Entonces, ahí se brinca, aquí está. Entonces, aquí vemos como estas lesiones igual características que las consideran como en almeja, como al principio se van como confluyendo, perdón, tienen como esta forma de almeja y después van confluyendo para ir avanzando a final de cuentas. Aquí vemos igual otras imágenes. Esta imagen se ve bien padre, en donde se ven como todas estas zonas de atrofia corioretinana, como en esta, pues ellos dicen que forma de almeja, que a final de cuentas van a ir confluyendo, igual en esta imagen como se ve, y en una autofluorescencia. Y aquí, no sé por qué se puso acá, pero al final de cuentas el tratamiento o dentro de las recomendaciones que se pueden dar en estos pacientes, pues es la restricción de la ingesta de proteínas, suplementación con lisina, piridoxina o creatina, y pues también tener una restricción de los precursores de la arginina. Al final de cuentas, pues es la fisiopatología que está afectando. Y ya es todo. Súper, perfecto. Muchas gracias. Pues para una hora la verdad es que se vio mucha información en 1 hora y 20 minutos. Entonces, cosas que considero que es lo más práctico y lo más importante al momento de estar viendo distrofias. Número uno y lo más importante, saber o pensar en una distrofia. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente lo que nosotros hacemos acá es que tenemos la seguridad de darle al paciente el diagnóstico de distrofia, pero es lo suficientemente seguro de saber que es una distrofia, pero lo suficientemente vago para no decirle cuál. ¿Por qué? Porque todas estas distrofias van a tener un pronóstico diferente. Si ahorita escuchamos lo que dijo Ezequiel, vimos que la distrofia, por ejemplo, la más común, la distrofia retiniana. ¿Cuál es la distrofia retiniana más común? Retinosis pigmentaria, sí. Rutinosa. Entonces, la retinosis pigmentaria tiene una variedad muy amplia de diagnósticos, muy amplia de formas que se puede presentar. Entonces, al tener una variedad tan amplia de formas o de fenotipos o de maneras en que se puede presentar, no todas lo van a llevar a la incapacidad visual. Tenemos la retinosis pigmentaria que es segmentaria, por ejemplo. La segmentaria generalmente no va a avanzar. Es un paciente que puede tener 20/20 el resto de la vida y no le va a pasar nada. Entonces, tener retinosis pigmentaria segmentaria no significa que ya lo estamos condenando a que el paciente ya se va a quedar ciego. Podemos tener al revés, o sea, podemos tener algo similar a retinosis pigmentaria como la atrofia perivenular, que generalmente nada más es en la vénula y no progresa. Y podríamos hacerlo como diagnóstico diferencial entre estas dos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Lo que estábamos platicando ahorita de las características, lo que vamos a encontrar en el electroretinograma, y eso es lo que nos va a hacer la diferencia entre estos dos diagnósticos. Entonces, al momento de estarle dando al paciente es cómo vamos a orientarlo de de un diagnóstico al otro, del pronóstico, del seguimiento, de la genética y de todo lo que estábamos platicando sobre la posibilidad, porque una de las cosas que se dijo es eso, es la parte de que sea hereditaria, ¿no? Entonces, al momento de todo esto, saber a qué paciente sí le vas a decir, ¿sabes qué? Existe la posibilidad de esto, podríamos empezar a pensar en visión baja, en que empieces a hacer estas pequeñas cosas o pequeños cambios en tu casa, ahorita que todavía tienes algo de visión, ¿no? Y al mismo tiempo, al momento de estar pensando en distrofias, pensar cómo empieza una distrofia. Ahorita que estamos hablando de retinosis pigmentaria, por ejemplo, ¿cómo empezaría un paciente con retinosis pigmentaria? ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? Nictalopia. Nictalopia, justo, muy bien. Un paciente con Stargardt, alteración de la visión central, dificultad para leer, problemas en la escuela, ¿no? Entonces,
metamorfopsias. Entonces, todas estas cosas son los que te van a orientar hacia un diagnóstico o a otro, o un abordaje o a otro, al cómo orientar al paciente hacia, o tu diagnóstico, mejor dicho, hacia un diagnóstico de una distrofia o de la otra. Entonces, toda esta parte es bien importante al momento de que tú le des el diagnóstico y el seguimiento para el paciente, porque igual y ahorita no le vamos a dar un tratamiento, porque no todos los pacientes y no en todas partes vamos a tener Luxturna para ponerle, y todavía aparte de tener Luxturna, tener el equipo, tener la 40 gauge, poderle, o alguien que se anime a ponerle la inyección subretiniana. No todos lo hacen, no todos lo hacemos. Acá nosotros la verdad es que yo solo lo he visto en videos. Pero ahora que ya tenemos el Tinlarebant, por ejemplo, como una de las opciones, el Tinlarebant, ¿cómo se maneja? Tú, Ezequiel, ¿cómo es el Tinlarebant? Sí lo mencionaste. El RPV 4, que es, tienes una diapositiva nada más para el Tinlarebant. No te acuerdas, ok, no pasa nada, güey. Es vía oral. Entonces, Stargardt ya tiene tratamiento como medicamentos vía oral, al menos como una opción. Y también está el ALK-001, que todavía no tiene nombre, pero está en fase 3. Es también parte de la vitamina A, y lo que busca es tener A12, disminuir el A12, por lo tanto tienes menos daño en el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, también es vía oral. Entonces, si ya vamos a tener medicamentos o tratamiento para Stargardt, que es sistémico, que es tomado, son de las cosas que ya no va a requerir la gran expertise para eso, nada más que esté el medicamento disponible. Entonces ya son las cosas que a nosotros nos obliga a tener el, el buen diagnóstico, el buen juicio clínico de poder diferenciar, por lo menos en algún sentido, las distrofias entre sí y para poderle brindar al paciente una orientación mejor al momento del diagnóstico. Por eso les digo, en personal lo que estamos haciendo ahorita que todavía no tenemos todo esto, em, hacemos el diagnóstico de la distrofia. Sabemos que es una distrofia. Para esto le pedimos todos los estudios, vemos todo, o sea, si hacemos el electroretinograma, generalmente electroculograma no solicitamos, lo mandamos a genética. Muchas veces ya el genetista ya se encarga de esa parte, pero también hacemos la autofluorescencia, la exploración, la historia clínica y empezamos a preguntar todo lo demás y ya nos orienta hacia una distrofia en particular. Y ya con eso hacemos la referencia genética. Y ya con base en eso se le brinda al paciente la orientación y la, y la consejería de qué es lo que tenemos que esperar o podemos empezar a pensar para futuro para él y para su familia. Porque al final del día el paciente pues generalmente está, como dijo Ezequiel, entre la primera y la tercera década de la vida. O sea, es gente joven, güey. Entonces decirle a alguien, tu hijo, tu familiar se va a quedar ciego, es algo bien difícil. Entonces para esto, sí es bien importante tener la seguridad y la certeza en ti de qué es lo que le estás diciendo a tu paciente. Por eso mi consejo y lo que nosotros manejamos acá es la seguridad de que tiene una distrofia, pero lo suficientemente vago para no decirle cuál, al menos hasta que no tengamos ya el seguimiento o la consejería por genética. Porque al final del día, pues, no es cualquier cosa. Otra pregunta. Se mencionó también el edema ocular quístico en retinosis pigmentaria. ¿Cómo se trata? Lo mencionaste, si quieres. ¿Qué le No, haces? creo que no lo dije, pero bueno, pues es con inhibidores de la anhidrasa carbónica. Puede ser Inhibidores de la tanto anaerasa carbónica. tópicos como Justo. orales. Justo, y esa parte es bien importante, es pregunta del consejo y es pregunta, yo sé que ustedes no van a aplicar retina, pero es pregunta muy común en los exámenes para aplicar retina. Entonces, cuando roten, es probable que les pregunten eso, porque estos pacientes no se inyectan. Estos pacientes no es con antihigiénicos, estos pacientes son con inhibidores de la anhidrasa carbónica. Eso significa que todos los pacientes con edema macular quístico podemos darles inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ya se intentó, en algunos la evidencia es controversial, algunos sí mejoran, algunos no. En particular cuando estemos hablando de distrofias,
La mejor opción y la primera línea de tratamiento es con inhibidores de la anhidrasa carbónica. Muy bien. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencia o algo más en lo que les podamos ayudar? ¿Qué tan rápido es toda la serie de estudios en el militar? O sea, La verdad es que nosotros tenemos el electroretinograma cruzando el pasillo, tenemos el Optos cruzando el pasillo, tenemos el OCT cruzando el pasillo, y entonces toda esta parte es bien rápida. Si es la posibilidad de poderlos hacer en, al menos esa parte, en el mismo día. Que lo vea el genetista, como tenemos una buena relación con el Hospital Central Militar y con los especialistas, generalmente nos toma menos o más o menos una semana en que se pueda hacer esto. Honestamente, también hay veces en que le decimos, ¿sabes qué? Te vemos en 15 días, en un mes, en tanto tiempo, para desahogar la consulta un tantito y para darle tiempo al paciente también de que acomode la vida, güey. Porque como tampoco le vamos a ofrecer un tratamiento tal cual específico para que le mejore el pronóstico, porque en el momento si ya le viste edema macular quístico y estás pensando en retinosis pigmentaria, pues inicia los inhibidores de la anhidrasa carbónica. No va a cambiar el diagnóstico, te va a ayudar a esto. ¿Me explico? Dale una cita, lo que hacemos nosotros es entrega solicitud, nosotros te vemos en tanto tiempo y generalmente para un mes, 4 o 6 semanas, ya tienen todos los estudios, ya tienen todo, ya nada más te toca platicar de pronóstico. Ahora sí viene la conversación difícil, pero generalmente entre 4 y 6 semanas ya tienen todo hecho. gracias. ¿No a ti? Salud. Perdóname, gracias. De nada. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, trauma psicológico o algo más en lo que les podamos ayudar? No, súper. Entonces, esta es la última clase que tienen conmigo. Ha sido un placer y todo un honor estar compartiendo con ustedes. La verdad, les agradezco muchísimo que me permitan hacer esto que ya les dije, a mí me mama dar clases. Entonces, en cualquier cosa en lo que necesiten, si tienen algún paciente, si tienen algún algo, yo estoy contando mis clases. Mañana tienen clases, si no me equivoco, con Carla, pero esta no es mi clase. Entonces, y ni modo, ¿eh? Entonces, em, como cualquier cosa que necesiten, mándenme un mensajito. Cualquier cosa pacientes raros, una imagen, algún paciente, cualquier en lo que les podamos ayudar, incluyendo traumas psicológicos, aquí estamos. A la distancia de un mensaje por WhatsApp. ¿Vale? Muchas gracias, Alexis. Gracias, Dale, Alex. chavos. Entonces, Gracias, Diviértanse, Alexis. pásenla Gracias. bonito. Gracias. Adiós. Bye. Buenas Gracias. noches. Bye bye. Bye bye. Gracias. Ahí estamos.